The King de Eternal Monarch, un drama de fantasía y romance en el que una deidad ha desencadenado un demonio al mundo de los humanos, y ese demonio ha abierto la puerta a un mundo paralelo. Uno se parece a la Corea moderna tal como la conocemos, mientras que otro es un universo paralelo en el que Corea es un imperio gobernado por un solo monarca. Para luchar contra el mal y cerrar la puerta entre sus dos mundos, el gobernante del imperio coreano, Lee Gu, termina uniendo fuerzas con la detective Yu Tai-woo, que reside en la actual Corea. Bueno chicos, venimos a dar nuestra humilde opinión. Los protagonistas, el rey me pareció muy guapo como siempre, Limino siempre bello, pero demasiado ya el príncipe azul y eso y tal, y lo vi demasiado cliché. Bueno, a mí el rey me pareció bastante agradable, pero me pareció que él actuaba de una forma a veces arrogante a la forma de comportarse, porque no era una persona así como digamos humilde por ese lado, pero era agradable el sujeto. Eso lo hacía gracioso, pero me parecía a pesar de todo poco inteligente, o sea, como que se tardó mucho en descubrir todas las cosas que tenía que saber, pues. Perfectamente. La protagonista, bueno, yo tenía la molestia de verlo con él porque ya, bueno, ya la tengo como, como la personaje del Goblin, pero bueno, me pareció más de lo mismo, ella actuó para mí igual que siempre y eso me molestaba un poco, la veía un poco seca, como que no tenía carisma ni nada y no sé. Bueno, yo no vi mucha chispa así al principio con el protagonista, después fue que vi una química ahí más o menos, pero se sintió un pelín forzado, no sé, yo lo vi así. Bueno, pero es que no tenían tiempo para nada, pues yo siento que no la novela no se trató de ellos para nada, pero a la vez como que sí, pero O sea, básicamente toda la novela fue la conspiración del tío contra su reino y lo que quería planeaba hacer, quitarle la flauta de... pero ellos, o sea, por más escenas lindas que había ellos juntos, se veían bien juntos, pero no, nada que ver, o sea, yo los veía besándose y era como que no me cabe en la cabeza esto ya. La familia del el viejito que era, creo que era su tío o su abuelo, nunca llegué a entender demasiado eso porque él salía y después no salía más. Me pareció que él también tenía muchos secretos, no sé por qué se cayó todo, si quería tanto a su sobrino o lo que sea, quería tanto el rey y él sabía que el tío de él estaba vivo y no dijo nada, no sé por qué. Y murió tal como Albus Dumbledore y murió así. Sí, o sea, un misterio siempre encima de esos viejitos, ¿vale? La viejita que era la que cuidaba de él, que era prácticamente como su abuela, también me pareció igual, pues como ella ya sabía que lo había visitado en el pasado y ella se cayó eso, o sea, no sé, no entendí por qué. Y me recordó mucho a la abuela de Mulan. Bueno, a mí la señora me pareció un poquito fastidiosa en un inicio por la cuestión que él quería forzar al protagonista que se casara con la primera ministra o se casara con alguna vieja por ahí, pero quería que se casara, pues. Lo vi un poquito así como fastidiosita al principio, después, bueno, o sea, me pareció una señora normal, pues, como todo. Bueno, la familia, la protagonista, el papá me pareció demasiado normal, no estaba muy pendiente, de hecho le cambiaron a la hija y él ni cuenta se dio así mucho, pues. Con respecto al papá, me pareció bastante chévere, pero no estaba muy al tanto de lo que sucedía a su alrededor. Hubo una persona que se hizo pasar por su hija y ni pinta se dio de cuenta. La hermana de ella, que creo que era su hermana, tampoco entendí mucho de eso. Me pareció bastante interesante. De hecho, me gustó mucho la historia que iba a tener con el chico que a ella le gustaba, pero No, ahí no, se no, quedó. no se desarrolló esa historia, yo no vi nada de ahí. Y me gustó que, bueno, que ella andaba pendiente de los reales de de su cuñado. Bueno, Luna me pareció un personaje que iba a ser bastante interesante, pero lo dejaron también morir, o sea, No lo desarrollaron. pusieron lo de que tenía una enfermedad y tal, pero yo pensé que iba a ser algo más dramático y tanto así que ella se encariñó con el papá de la protagonista y yo pensé que iba a haber algo ahí como que ella no se quería despegar de él y lo dejaron así. Con respecto a Luna, me pareció un poquito violenta, pero, o sea, fue un personaje que no fue para nada de mi agrado así, no fue... O sea, fue la típica chica mala que anda por ahí fregando a la gente y ya, o sea, pero andaba así de mala, pues. Lo único que medio me impactó era que apuñaló a la protagonista y sin embargo no la quiso matar porque le dio cosita. Entonces fue como que, entonces, tú eres loca. Bueno,
El guardaespaldas del rey. Este personaje creo que era mi favorito. Me pareció guapo, me pareció muy interesante. O sea, yo pensé que le iban a dar más profundidad a este personaje, tipo el de la muerte, el ángel de la muerte. O sea, le veía muy parecido así, pues. Pero tampoco es que. No, tampoco, o sea, lo desarrollaron. Es como que aquí los personajes, hubieron tantos personajes que no dio chance para desarrollar los personajes. Yo creo que si la novela hubiera tenido menos personajes, así fuera un poquito artero ver a la misma gente, hubiéramos visto más historias. Exactamente, y el que era como su clon, su Su gemelo gemelo del universo, pues. él me pareció demasiado gracioso, yo disfruté mucho con él, era lo único como medio que salvaba la historia a veces con esas escenas que tenía muy incoherente, y la relación entre ellos dos, los gemelitos, pues me pareció muy linda, muy cuchi cuando se abrazan y todo. Y Sí, fue lo único el gemelo de ella era bastante hilarante, era bastante Sí. gracioso. El policía, bueno, este policía tenía una historia que llegó a parecer hasta más importante que la del rey a mí. O sea, como que le estaban dando esa importancia. Sí, llegó un momento a opacar la historia del rey, lo cual me pareció bastante extraño, porque no sabía hacia dónde iba esto. En realidad no sabía si en realidad se trataba de que el rey era una especie de impostor y el policía era el protagonista, pero por alguna razón le hicieron dar el resalte, o sea, Yo pensé que él era o el niño el- del yoyo, pero o que en realidad, bueno, eso es otra cosa, es otra cosa muy extraña, vi de la historia, ajá, pero pero con respecto al policía. un personaje tan apático, porque a mí me pareció súper apático. O sea, pusieron escenas tan tristes con la historia de la mamá y los problemas que él tenía, pero yo no sentía pena por él para nada. De verdad que no, porque el tipo era demasiado seco. O sea, no sé, no le vi mucha importancia. De verdad, fue el personaje No, que menos me gustó. y de paso para rematar este sujeto le costó mucho para definirse, o sea, tenía que decidir entre si hacía una acción o hacía otra, pero entonces al final fueron los amigos lo moldearon, pero Y la relación que él tenía con la protagonista, o sea, yo estoy cansada de ver esto de que el chamo no se le dedica a la chama, así no le dice nada, entonces después sí se arrepiente, ajá, pero con más que sea, yo siento que ellos no tenían química para nada tampoco, o sea, como que no tenían la historia suficiente. tampoco. Entonces después le lanzaron a Luna, que me pareció gracioso, pero no. Pero tampoco fue algo, fuera desarrollado al 100%. Bueno, los policías me parecieron unas historias bastante irritantes, lo que ellos hacían. Tampoco me gustó mucho los casos que hubieron en esta novela de policías, no me gustaron para nada. O sea, todo era homicidios y eran vainas raras así. Eran cosas muy... y ya casi que los terminaban ahí mismo. Por Y ejemplo, lo del teléfono, lo de la cosa. Y otra cosa curiosa que yo noté que, ok, jamás vi que vincularan al villano en los homicidios que estaban ocurriendo en la historia, porque había algo ahí que, digamos que estaba el señor con su mafia. O sea, No sé. pero es que él simplemente como que, o sea, hacía que ellos cayeran en esa desgracia, porque las personas sí eran como malas y él como que los empujaba a que les terminara de pasar lo que les pasaba, pues, no sé, eso fue lo que yo medio vi ahí. Sí, él se le parecía como, digamos, como pactaba con ellos así, yo vi ese Que yo personaje. pensé que era para algo más, pensé que estaba armando su ejército ahí Sí, al estilo Voldemort, o sea, yo me imaginé algo así, yo me imaginé y al final tampoco fue nada y no explicaron más ahí, hubieron casos que estaban medio interesantes, lo de la chama que estaba embarazada, cosas así, y no vi más nada ahí, pues. Bueno, ajá, ahora entrando al villano, bueno, vamos a poner primero a la primer ministra, que me pareció, primero yo no había visto a esta chama, me pareció súper rara físicamente, no parecía del todo coreana, a mi parecer, me pareció muy extraña, era muy irritante, pero yo le sentí bastante fuerza a este personaje. Me pareció que sí tenía una historia ahí buena y la dejaron morir. A mí ella me pareció bonita, pero no sé por qué. O sea, con el rey no hubo más nada, o sea, ya no le gustaba nada al rey, el rey no gustaba de ella, ya no hizo nada para que hubiera algo ahí tampoco. Ella lo metió a la guerra a él. Bueno, no fue una guerra, fue, diría, una especie Enfrentamiento. de confrontación que hubo en un momento con la armada de Japón y metieron unos elementos un poquito delicados ahí. Bueno, no sé, después no se sorprendan, el rating bajó, porque bueno, no sé, hay una historia un poquito
fuerte ahí detrás de eso, entonces digamos como que no es de agrado de los coreanos que les recuerdan eso, pues. Pero ajá, ella me pareció que ella era muy floja. O sea, ella no hizo nada para hacer nada, pues. O sea, ella simplemente no. Ella sí estaba espiando al rey, Pero pero era como floja, o sea, ella simplemente no hacía nada. Yo no la vi haciendo nada. claro, no hubo una operación tan fuerte como yo pensé que iba a desarrollarse, porque yo más bien esperaba que Antagonista. yo no sé si decía antagonista, porque en realidad no sabría decirte qué. Pero digamos como yo esperaba una especie de conspiración contra de la primer ministra con el tío. Yo esperaba algo así como que, wow, Hasta romance vi por ahí, me hasta, imaginación. hasta es posible que, oye, hubieran desarrollado un romance ahí al estilo de los villanos así, todos babosos. Bueno, no sé. Pero ya me parecía súper malcriada, así como que caprichosa y ya, pues era una niña como que se frustró porque era pobre y después se volvió rica y ya no sé. Dejaron eso muy corto y me pareció muy chivo porque yo, o sea, tanta broma para que ella la detuvieran de Pero una manera tan yo fácil. no entiendo cómo una novela de una hora, duraba una hora y media, Casi. no pudo desarrollarse las historias. O sea, es muy extraño. Es como que simplemente no supieron armar un guión. O sea, no creo que la autora haya fallado en la historia. Yo creo que la historia a lo mejor hasta era más profunda, pero no la supieron llevar a la pantalla. Es como que no lo habían no lo habían sabido adaptar. No sé, tendría que leer el libro para saber si la historia es tal cual así, pero es como no lo habían sabido adaptar. Es como cuando tú pones una historia de una película de... ok, voy a ponerlo así, un ejemplo. Digamos como cuando adaptaron Netflix, adaptaron, digamos, esta Dear Note. Sí, No la supieron adaptar, o horrible. sea, la historia es profunda, es buena. La que haya visto Dear Note o haya visto Dear Note sabe que la historia es buena. Por cierto, la recomiendo si no la han visto, pero no la supieron adaptar en la pantalla. Y claro, es comprensible, era una película, ok, está bien, pero esto era horas, eran bastante horas y pudieron haber desarrollado una buena Que historia. por ahí escuché, no, que póngale más capítulos. Ay, no, por favor, basta. Bueno, no sé, ahorita supuestamente se venía una segunda temporada, La pero gente y sus cuentos. Bueno, vamos a hablar del tío. Ajá, el tío tenía un personaje demasiado fuerte, pues. El tipo era malo. El tipo mató a la familia y casi lo mata a él. Entonces, el tipo tenía la mitad de la flauta y él le hacía lo que hacía, pues. cosa que me parecía bastante interesante eso de la flauta, pero tampoco sin contexto alguno de por qué eso era así. O sea, tenía que haberse desarrollado Me alguna pareció historia. un poco chimbo que él no lograra por lo menos por un momento tener el control. O sea, siento que no le dieron ese control que él merecía para ser tan malo. Pero sí, yo creo que si se lo hubieran dado no lo hubieran sabido manejar. Pero es que siento que eso fue lo que faltó, pues, porque, o sea, los villanos no hicieron nada. No te estoy diciendo, no, O no. sea, los villanos siempre estuvieron como amarrados con las cuerdas amarradas Y así. Y él no, lo que hacía era pasear de un mundo para otro, ajá, y no, lo que hacía era meter miedo, porque no hizo más nada o así. sea, sí, se habrá cargado a más de uno, pero Pero como tal, no sé, siento que pudo haber, no sé, secuestrado a la protagonista, no sé, hecho algo más. sí, o sea, de hecho sí lo hizo, pero no tuvo la fuerza para... Exacto, pero no, como que lo hizo nada más como para irritar al rey. Yo sentía que ellos jugaban era retarse y yo te irrito a ti, tú me irritas a mí, no sé. Sí, pero no ves una historia al estilo de un anime, así que tú lo veas serio, no vi ese elemento. Y era un personaje muy bueno, a mí me gustó mucho. Y, o sea, el carácter del villano, si era el correcto, si era la postura, si era la forma de atacar, si era la correcta en el sentido de que tenía la fortaleza como villano, sí la tenía. O sea, hay villanos que el arquetipo no lo saben armar. Este sí, tenía un arquetipo bueno, pero no sabemos por qué razón. Tenía mucho estilo, me pareció que tenía mucho estilo. Este villano no logró un alcance así como se Lo esperaba de ti. mataron de una manera tan estúpida, me pareció tan estúpido todo. Pero bueno. Pero bueno, más allá de las cuestiones de los universos y la cosa, eso sí está más extraño todavía. Sí. Bueno, cliché. Yo veo que es un cliché ya que esta historia del tipo que viaja al pasado. O sea, ya estoy cansada de eso, del viaje en el tiempo así. Sí, la gente no puede decir que no hubo clichés, claro que sí los hubo. Lo que pasa es que no los perciben tal cual porque, bueno, o sea, no lo ves a frecuente, pero sí ahí los están. Ese es uno, el viaje del tiempo, el mismo de mayor se salva en el pasado, vamos a decirlo así, al estilo Timmy Turner.
Eso ya lo vi en Los Padrinos Mágicos. Por eso es que ya lo sabías en principio. Y así como que bueno. Bueno, yo de hecho sospechaba eso y lo peor del caso es que acerté. Y me dio risa porque el tipo se regresó como varias veces, pues yo sentí así como que bueno. Se regresó varias veces, pero nunca aclararon si era el mismo universo de él o no. Porque al final pusieron como que él se metía en varios universos y los resultados eran distintos. Entonces tú me vas a venir a decir ahora que no sabes qué universo era. Bueno, el capítulo favorito mío creo que fue el primero porque tenía mis expectativas altas con todo lo que vi al principio, la muerte y tal, la cosa. Me pareció chévere. Pero ya después cuando los capítulos se hicieron demasiado pesados y qué horrible, en serio que sí, qué tortura. Los primeros capítulos fueron buenos en general porque se estaba empezando a desarrollar la historia, pues. Y bueno, o sea... Pero se quedó desarrollando, sí, hasta ahí que... Sí, pero es que la historia se expandió mucho. Sí, de eso se quedó desarrollándose hasta no sé de dónde, pues, porque eso era lo que yo veía. Bueno, cuando van a decirme algo. El capítulo menos favorito para mí, la verdad es que... Ajá, a mí no me gustó la parte que desarrollaron la broma del policía, la historia de su familia, lo de su mamá y eso. Pareció demasiado de más. Fue demasiado relleno. El capítulo menos favorito para mí fue cuando Luna atacó a la policía, a la protagonista, porque no le encontré ningún sentido a eso. No sé por qué la atacó, no sé por él la perdonó al no matarla totalmente, no le encontré sentido a eso. Solo vi un poco de rasguños, gatas locas peleando y no supe por qué pasó eso. Fue un poquito así como que me dejan... Mis escenas favoritas eran cuando se tenía el tiempo, me parecía muy chévere. Como él contaba, me parecía muy cuchi. Me gustó mucho cuando caía la lluvia, todas esas cosas me parecieron bonitas, pues, para verlas. Una escena favorita para mí sería, no sé, cuando recuerda a la chica, pues, cuando están viajando en el tiempo. Esa escena sí me pareció medio entretenida, digamos como sí la pude disfrutar a pesar de... o sea, Ya que estaba decepcionado ya. Sí. Bueno, mis escenas menos favoritas están esas que ya dije del policía, cuando la mamá apostaba, no sé qué era lo que hacía, me parecía súper de más. Que por cierto, no supimos nunca el paso con esa mamá. No sé, creo que la metieron presa. No sé. Bueno, la música. A mí me gustó mucho la canción número 4 que me pareció muy triste. O sea, me pareció así que iba muy bien con la novela. Me gustó mucho. Yo le daría una puntuación de 3. Para mí, una de las otras que me gustó más fue la cantante WhatsApp. Terminaba un tono así bastante fuerte, así. Sí le venía bien. Pero por más que sea, no tuvo muchas canciones. Para tener tanto presupuesto como supuestamente tenía, no me pareció muy fuerte el son. El final, bueno, a algunos les gustó, a otros no les gustó. No les gustó porque querían ver boda, hijos y lo demás. No, pero es que a mí no era necesario. No, para mí no, eso sí sería una especie de cliché para mí. Ay, sí, la típica boda. La gente, no, bueno, que es muy se hubieran casado en el reino, si se hubieran casado así, que yo sí, bueno, no sé. Yo hubiera visto un final así, yo te digo, a mí no me hubiera gustado. A mí no tanto. me gustó que mataran al villano así de una manera así tan drástica. No me gustó que los personajes no lo desarrollaran más. Hubieron parejas que no quedaron juntas, hubieron personajes que no salieron más. Tampoco me gustó eso que se inventaron de la flauta, que después como que ellos, o sea, al final de todo, arreglaron todos los golpes con su magia, con sus poderes mágicos, arreglaron todo y ya. Ya cuando estaban casi... No le dieron contexto a lo de la flauta jamás. Jamás entendí por qué eso era así. Era porque era mágica ya. O sea, ya cállate, o sea, eso no tiene sentido. Pero tú ves películas y tú ves, ay no, el artilugio tal, y entonces te cuentan una historia detrás del artilugio, porque el artilugio estaba ahí, quién se lo dio, y ves un contexto. Es que ni en Sailor Moon ves algo tan malo, en serio. Pero en Sailor Moon te explicaban por lo menos, no sé, el coso ese, ella tenía que era como un cetro, el cetro lunar, ok, pero te explicaban por lo menos de qué venía la porquería esa. No, entonces no, lo que ellos quedaran, que viajaban y viajaban para donde ellos querían. Ajá, pero lo de los universos paralelos dejó más confundido a la gente todavía. El que no sabe de esas cosas puede ser que, no sé, le sea irrelevante y transparente. Yo no entendía que, yo pensé que él se iba a legal, morir. Yo pensé que él se iba a morir y ya.
Yo también, en realidad. Porque él lo mataron, eso fue lo que yo vi, que él lo habían matado. Entonces yo dije, bueno, pero si se muere en el pasado, tiene que morirse en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ajá, si no es no es el mismo de la misma dimensión, ¿cómo es que él la recuerda a ella? O sea, no tiene sentido. Pero si son, ok, pero acuérdate que ya de un mundo, pero ese mundo no fue alterado porque, y coño, podría tener lógica que ella sí lo recuerde, Pero él a ella, si se murió o no se murió, ¿por qué? pero es que yo entiendo, es que él supuestamente viajó a un pasado, ahora no sé a cuál pasado, porque pudo haber pasado, ido a un pasado de otra dimensión que es de ese mismo reino, pero no sabemos si es eso mismo o... Yo no vi que ellos le dieran importancia a lo del reino. O sea, él era un rey que tenía su reino porque quería. O sea, porque le tocaba, pero no lo había haciendo cosas de rey. Él dejó otra ministro ahí, la dejó ahí como esclavízate ahí mientras yo me voy a pasear por ahí. Cónchale, yo pensé que por lo menos iban a dar este sentido de que el tío, por lo menos él sí quería ser rey. Como ya hemos visto antes que no, que yo sí quería y tú no lo sabes valorar. Tú no lo administras bien. Y yo dije, cónchale, a lo mejor lo ponen algo así, pero ni siquiera, pues. Él quedó siendo el rey porque, bueno, porque sí. Sí, pero quedó siendo el rey en su dimensión o en otra. Porque yo no le veo sentido que él mismo se salve, él mismo mate al villano en el pasado, pero lo matan en el futuro, pero entonces, ¿cómo haces que suceda lo que sucedió si él mismo impidió que sucediera? Y entonces alteró los hechos y la bendita paradoja nunca voy a entender y no, ignoraron esa paradoja, pero no sé, se la pasaron por... Bueno, de puntuación. Si me pones a pensar que si la novela fue buena o mala, para mí fue bastante pesada de ver. Nosotros nos costó mucho ver algunos capítulos que... Para no decir todo. No, es que fue demasiado horrible, de verdad que sí, fue muy pesado, duraban 1 hora y 15 minutos y era pesadísimo. Tú pensabas que la novela nunca iba a terminar, pasaban horas y horas y horas y tú ahí todavía. Ay, aquí confesando que tuvimos que vernos otra novela para poder pasar el rato, que estaba en paralelo. Sí, Y la terminamos en ver paralelo, así tal cual. porque era, o sea, era horrible. Todo el mundo quería ver el protagonista y los protagonistas eran buenísimos, pues, pero juntos no los vi haciendo casi nada, no había No, mucho... no es una pareja que yo recordaría como la del Ángel de la Muerte y la pelirroja, no me acuerdo su nombre en este momento. Pero no, o sea, no, para nada. De verdad que no. Todos recuerdan esa pareja del Goblin y el Goblin, obviamente, pero, o sea, pero por lo menos se acuerdan de las parejas. Y no me acuerdo de nada. De verdad que no. Ajá, entonces hay personas que dijeron, no, es que tenían que darle más capítulos porque la novela no tuvo el suficiente tiempo para desarrollar nada, pero es que sí tenían tiempo. Hay novelas que duran igual o menos y son igual de profundas y son igual de buenas y ya está señalada, la guionista, la escritora ya lo ha hecho, ya lo hizo con el Goblin, se me va a decir que no lo puedes volver a hacer. O sea, no le veo Pero sentido. que tiene esta historia de difícil que no, o sea, que no se pudiera hacer como el Goblin, que elementos tan difíciles eran. Igualmente, a las escenas, había muchas que se veían muy falsas. Esos montajes cuando estaban entre un mundo y el otro, estaban así como... Eso fue, vamos a decir, muy malo. ese es el efecto Photoshop. Demasiado Pero malo, Photoshop, esa pantalla era verde. Photoshop así, pero demasiado montado así. Muy chimbo. O sea, las escenas me pareció que no fueron tan buenas. O sea, para hacer dos mundos, un reino y todo lo que sea, no, yo me sentí encerrada, me sentí de noche, me sentí así como oscura, no sé. Todas las escenas casi eran de noche. Y eran en lugares que sí, no sé, un hotel, que sí. Él estaba era en el hotel, en el castillo, en el reino, que no lo mostraron casi. Mostraron el cuarto del tío. No, censuraron un pasillo. Censuraron el castillo. El bosque de los bambos que me pareció bastante bonito, pero de resto no vi casi cosas así impactantes. No sé, me pareció muy chimbo eso para tener tanto presupuesto como decía. Ajá, metieron un poco de publicidad que ponían a la gente a comer pollo que todos los capítulos y pusieron más cosas, pero lo del pollo era frustrante. Yo tengo algo que importante que contar sobre eso. Nos vimos más veces comiendo pollo que haciendo algo en esa novela, chavo. Se veía muy sabroso, pero no basta. Entonces tú empezabas y lo primero que decías, ay, mira el pollo ahí.
Qué chimbo. Pero es que el problema no era el pollo, el problema era que se la pasaban más comiendo pollo que haciendo lo que tenían que hacer. Entonces yo no sé si la novela trató sobre cómo disfrutar un pollo en diferentes lugares. No sé de qué se trató esta novela. Bueno, lo del destino, que bueno, el destino era el niño del yoyo, pues, que era bastante interesante, porque yo te decía, pinche niñito, que me dan pinche miedo. Pero yo tuve mis incógnitas con ese niño, porque ¿qué era? Yo pensé que o era el villano en alguna perspectiva diferente, o era el mismo Pensé que protagonista. era el rey también, pensé que era el policía, yo pensé que era todo el mundo ahí. Pero al final lo que entendí es que el niño del yoyo no era nada. No, bueno, lo que debían entender fue el Frey, que era el niño del destino, él era el destino. Y ajá, el destino es importante porque las cosas pasan por algo. Ajá, o sea, el niñito pinche miedo. O sea, con ese yo jugando todo el día ahí, ¿no? Es tenebroso, es como ver Insidious, algo así. Pensé que lo iban a desarrollar, lo dejaron así burda corto. Entonces, no, ¿cómo lo resumirías? Falta de desarrollo, pollo, portales Los mágicos, protagonistas, nada que ver. padrinos mágicos. No, mentira, olvídalo de los padrinos mágicos, pero el viaje del tiempo está ahí. ¿Y qué más? Ajá, lo de Luna que la dejaron como una venganza con la primer ministra, eso tampoco lo entendí, porque ellas las dejaron así como si ellas fueran sido enemigas y la otra se estaba vengando de la otra, cuando ajá, la otra era mala, pero como que ellas no tenían nada que ver juntas, entonces no entendí. No sé, porque si ella nunca estuvo con el rey, está molesta con ella si nunca pasó eso. No entendí, eso sí no le vi sentido. Pero es que ella sí terminó presa porque Ajá, y tampoco entendí por qué ella se estaba enferma, no se enferma igualito, no sé. ¿Qué cambió ahí? No sé, no entendí mucho eso no, tampoco. debe ser que no le dieron mala vida y no le dio cáncer, hermana, porque eso fue lo que yo entendí ahí, no sé. Cosas que no sé, que quedaron ahí flotando. Ajá, las parejas no las dejaron juntas. No desarrollaron nada, no hubo desarrollo de parejas ahí, Yo no. pensé, yo mi final feliz era que ella se fuera al reino de él por lo menos y quedara algo así. Eso hubiera sido un final Fuera diferente. sido más lógico y fuera sido un poco más triste que Luna se fuera quedado con el papá de la protagonista porque ella se encariñó con él. Entonces ellas intercambian ahí. Ella vive, a lo mejor muere después, pero no sé, o sea, un final trágico o tal vez no, pero sí. Pero pues, esto es más realista. Yo creo que hubiera sido más realista un intercambio de barajito, en verdad. Sí, Un intercambio de vidas ahí que, más o la menos. protagonista se fuera con el rey, pues a vivir con él. Como siempre quiero. Eso de hijos y eso, no. ¿Para qué? Pero bueno, las últimas escenas, por más que esas fueron medio y bonitas, la última frase que ellos dicen, que ay, que el destino, fue bonito, fue bonito. No, o sea, para ser malo fue intermedio. Pero es que, o sea, ¿qué consideras tú malo? En el sentido de que, o sea, son perspectivas diferentes. Para una persona le pudo haber parecido bonito. No, bueno, es que a mucha gente le gustó, pues, pero O sea, a yo mí lo que digo es que no le el final no tuvo consistencia. Yo no lo calificaría de malo porque, o sea, un mal final es para mí un final que no se ve, pues digamos como que o terminó sea, mal, o sea. a mucha gente que le choca que queden cosas abiertas. Hay veces donde sí lo saben hacer bien, como Scarlett Río, que quedó abierto y quedó bastante bien. Me pareció pinche triste y por eso es que tú vuelves a ver la novela y te pega porque tú ya sabes que es triste. Pero aquí no te queda ni nada, ni feliz ni triste. O sea, tú quedas así como que, bueno, Pero es un final feliz, un final, no, un un final. final y punto. Pero ¿habrá segunda temporada? No lo yo sé, no o sea, creo. De verdad que no lo creo, no debería. Bueno, esta novela fue de SBS. sí. No creo. Ya va, No, hermano. Scarlett Río fue de SBS. Creo que sí. Uy, no, ya sabemos que no. No, o sea, pero Ya. Scarlett Río por lo menos. Bueno, pero es que el problema de Scarlett Río Bueno, fue fue lo distinto. mismo que ellos no le. En Corea no gustó la novela. Aquí tampoco gustó la novela en Corea. Aquí sí gustaba porque les gustaba el tipo. Y yo entiendo, pero. Me molesta bastante que ahorita estoy viendo que los chamos están volviendo del ejército, les están dando unas novelas que no tienen sentido. O de por sí las novelas no tienen sentido, pero le estoy viendo eso así como que el embrujo de después de venir del ejército, como que te empavas la carrera. No sé, eso ya habríamos que desarrollarlo con más profundidad en algún otro podcast que lo hagamos así con varios casos. A ver, puede ser una especie de, digamos, como el orden de los 27 o una cosa así, que bueno, cuando sales de ahí, sales todo ya enchavado, pues. De verdad que sí. Bueno, entonces yo de puntuación yo le daría un 3
de 5, porque a mí de verdad yo no la volvería a ver ni para entenderla. O sea, si tú me dices, no, que ponte a verla para que la entiendas, se te escaparon detalles y tal, no. Bueno, no la quiero ver, me costó mucho verla bastante. Ya la había empezado, yo la terminé. Ajá, chévere, pero ya. Había escenas bonitas. Tuvimos que hacer prácticamente una meditación para podernos sentar a ver estas historias y verla Porque con calma. nunca se desarrolló. O sea, yo estaba esperando. Ajá, mira, vamos para el capítulo 8. Ajá, ahora que me cuentas, nada. Entonces, qué chimbo. Eso es otra cosa. Terminaba un capítulo y entonces venía otro capítulo con las escenas del capítulo anterior de por qué eso pasó así. Yo y no era entendí. como media hora, o sea, ni siquiera que yo te digo, no, fueron 5 minutos. Era como media hora que se clavaban y después era que te clavaban la continuación de eso. Entonces tú, bueno, que estoy viendo el pasado, tampoco así. Y sin razón, por lo menos si tuviera una razón de ser eso, pero o sea, era relleno, metido en otro relleno, de otro relleno, de otro relleno. ¿Tú crees que los guionistas les falta algo? ¿Crees falta de libertad creativa o qué? ¿O simplemente no? No sé, yo creo que ellos se confiaron mucho de que tenían una historia y yo creo que también que se fueron desanimando por el camino, pues porque ellos iban grabando, entonces les pasaba esto, la gente no les gustaba, criticaban, tenían problemas con cosas, entonces ellos como que fueron dejando las cosas así porque ya no había salvación. Pero es que yo digo, si tú haces una historia, ok, tú puedes tener tus errores digamos, contextuales, por lo menos lo que pasó con la cuestión del castillo, es que el castillo, la casa real, pues, que ellos tenían, que, bueno, tenían sus detalles y que imperiales del imperio japonés, no sé, ahí metieron unas cositas ahí que a lo mejor metieron la pata, pero, o sea, yo no creo que un error así justifique la historia sea deficiente, o sea, no le veo, o sea, si la historia era deficiente de un principio y ya, o sea, porque no le veo, o sea, hayan metido la pata y que simplemente se hayan desanimado, no le veo sentido. Puede pasar. Pasó con una de las novelas que salió este pero año, la cortaron por lo mismo. Pero si tú haces una historia, ponte, y haces un guión, ¿por qué razón? O sea, en el desarrollo vas decayendo, no tiene sentido. O sea, tú haces un guión, si el guión es malo y ya, y queda así. Si el guión es bueno, así la historia sea brutalmente buena, en algún momento se le iba a reconocer su historia, pues. Ah, mira, sí, tiene un buen desenlace, o qué sé yo. Se veía muy bonita todo, se veía la historia buena, tenía todo. Pero sí tenía como una profundidad. Hubiera tenido una profundidad al estilo de, no sé, El Señor de los Anillos, algo así, pero no sé, le faltó como fuerza. Sí, ellos trataron de mezclar la broma del rey Arturo, que después tampoco le dieron profundidad a eso. Pero tenían como varias historias mezcladas ahí, pues. Estaban haciendo referencia a muchas cosas, pero hicieron tantas referencias que no supieron cómo encajarlas. Es como cuando tú agarras y le metes rellenas algo y no sabes ya al final termina siendo eso. Bueno, sí, no hicieron demasiadas cosas para nada, en mi opinión. Bueno, yo no diría para nada, pero o sea, yo veo que intentaron hacer una historia al estilo Goblin, pero no Goblin. O sea, yo entiendo eso, pero la profundidad fue tan profunda que se terminó tragando la historia. Y otra cosa, o sea, no toca la empatía de la gente. A mí no me tocaron. O sea, de verdad que no, o sea, no sentí nada con los personajes. Por más triste que fuera, Luna estaba enferma. No hubo empatía, eso es muy cierto. La protagonista era seca, o sea, ella lloraba porque quería ver al rey y era como que, ajá, bueno, pero nunca entendí por qué te enamoraste del rey, nunca. No, pero ni de reojo, o sea, ajá, se sintió muy falso eso. El rey, ajá, bueno, ella lo salvó a él supuestamente, entonces ella estaba pendiente de ella, pero tampoco, o sea, esa broma así de sentirte mal por eso, de sentirte triste, medio por ahí un poquito cuando él se queda atrapado en el tiempo que pasan como 4 meses, creo que ahí fue poquito donde medio podían ajustar eso. Pero de resto, o sea, nada, o sea, los personajes súper nulos, de verdad que sí, o sea, nada. Es que ni el guardaespaldas se pudo salvar, y eso era gracioso. Sí, y era guapo también. Me recordó mucho a Neo de Matrix. Hubo un momento cuando hubo el tiroteo, cuando estaban enfrentando al malo en el pasado, que sentí una escena tipo Matrix, y cuando entraron así tipo Goblin. No sé qué pensar ya del chiste del Goblin, pues, porque ya, o sea, llamo el Goblin y es como que todo de los dramas, pero ya como que ya basta, en serio. ¿Eso cuenta como cliché? Sí, puede ser. Los cameos, que había muchos cameos, pero yo no los vi.
Todo el Creo mundo- que los ignoré por completo. Sí, de verdad es que te abrumas tanto que no sé. O sea, tienes una parranda de personajes que no terminan siendo nada en la historia. Bueno, entonces, en resumen, no podemos decir que es de todo mala, pero tampoco buena. Yo le doy un 3 de 5 por eso, pues. O sea, Yo le daría una puntuación entre 3 y 4 porque intentaron rescatar una historia con un calibre alto. O sea, no es fácil llevar un guión así, inclusive teniendo presupuesto alto, no es fácil mantenerlo y que no se te vayan los elementos. No es fácil manejar esas cosas. Pero, lamentablemente no supieron dar la talla por razones que desconozco. Pueden ser circunstancias del director, de la guionista, del guionista, no sé. lo mejor para mí en la novela fue el rey, pues. A mí. De verdad. Pero la chica, particularmente, a mí no me atrajo. Hay protagonistas que tú dices, wow. Primero, o sea, ya la casé en el gorro y ya lo dije. Y me van a decir, bueno, deja la frustración, pero es que ya, o sea, si la pudiera ver con en otro personaje, pero este me pareció muy igual al otro personaje y me pareció Hay gente, muy repelente. pero hay gente que le gusta cómo es ella en su respecto a su personalidad, pero Que me dio bastante risa que ella siempre la ponían como que era policía, era militar, era no sé qué en las otras dimensiones. Y eso me pareció gracioso. gracioso. Pero sí, pues, o sea, más que eso no hubo más nada, pues. A mí me parece, yo creo que se confundieron y que intentaron mezclar tres películas ahí, pero no sabemos cuáles son. Bueno, yo creo que porque yo creo, para la escena donde lo rescatan a él, o sea, que es donde él está de chamito, es Matrix. Y otras más, creo que La eso otra es también. Máquina del Tiempo, en combinación con un poquito de Interestelar, pero sin el espacio. Y digamos lo de la broma de la flauta, no sé dónde se lo sacaron. De Mario Bros. Creo que de Mario Bros. Ustedes recuerdan, yo no sé si llegaron a jugar alguna vez Mario Bros 3 y tú tenías una flautita que era un soberano complicado conseguir la flautita, pero cuando la conseguías pasabas de Word. Bueno, yo lo vi así. Sí, lo vimos. Fue raro, en serio. No entendí cuál era el fundamento de esa flauta. Si llega a haber una segunda temporada, no sé, creo que me lo voy a pensar para verla. No, Por favor. no quise ver más 13 razones, no voy a ver esto. Por ¿Qué? favor, o sea, estos actores son muy buenos, no les den esas novelas así. Denle algo gracioso, por lo menos. Pero yo creo que es la industria que está decayendo o puede ser una combinación de muchas cosas, no sé, puede ser que a lo mejor el estrés cotidiano esté haciendo de que las historias pierdan fuerza o simplemente nos hemos vuelto demasiado exigentes como consumidores o tal vez no lo sea, porque yo creo que en realidad sí, seguimos siendo las mismas personas que nos sigue gustando las historias de calidad. Como decía ese canal de Phil Song, buenas historias. Bueno, chicos, esto es todo por el podcast de hoy, porque esto ya fue demasiado largo para hacer un video. Espero que les haya gustado. Por favor, comenten abajo qué les pareció a ustedes la novela, si a ustedes sí les gustó, o se estaban emocionando más del tipo, o qué me dicen ustedes, o qué entendieron ustedes, porque hay muchas cosas que, como dijimos, no entendimos bien, o no le prestamos atención. Puede que se nos haya escapado algo, la novela era demasiado extensa y demasiado complicada. Para nosotros fue bastante difícil de ver. Tenía altas expectativas que no fueron alcanzadas. Fue algo raro. El final fue raro también. ¿Qué me queda de esta novela? Bueno, confusión. Confusión. Bueno, suscríbanse, denle like y nos vemos hasta un próximo video. No olviden compartir. Adiós.